Hoy los saludo en este día 16 de abril del año 2021. La liturgia en la primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondréis a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Aleluya, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, le dice a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dijo Jesús: Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a lo que habían comido. Al ver la gente la señal que había realizado, decía: Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro para que el Señor, a través de su Espíritu Santo,
ilumine nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra conciencia, que nosotros podamos entender y comprender la palabra, lo que quiere el Señor revelarnos a través de ella, que esa palabra nutra nuestra vida, que esa palabra nos alimente y llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, que rompa estructuras, que rompa los tuétanos y que llegue ella al fondo de nuestra vida para que podamos crecer en el conocimiento y en el amor de Dios. Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ilumínanos, guíanos, enséñanos, muéstranos tu verdad, Espíritu Santo, porque tú eres ese Espíritu de verdad, ese Espíritu que nos muestra y nos revela lo que Jesús quiso enseñarnos a través de su palabra y llevarnos, Señor, a conocer cada día más las cosas del cielo. Por eso hoy nos ponemos en tus santísimas manos. En el día de hoy, como siempre, la palabra nos enseña algo. La palabra de Dios no es una letra muerta, no es un libro, la escritura no es un libro cualquiera, no son simplemente palabras lo que está allí, sino ese es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida. Por eso la tenemos que conocer. ¿Y para qué la conocemos? Ya lo decíamos el día de ayer, la tenemos que oír, porque por el oír es lo que la fe aumenta por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, que es Padre Todopoderoso, que nos provee, que es el quien tiene el control de absolutamente todo, nuestra vida cambia. Así las circunstancias y las situaciones sigan siendo difíciles. Por eso hoy entonces esta palabra de Dios es tan importante porque nos revela un atributo gigante, un atributo grandísimo que tiene Dios, y es que Él siempre tiene el control de absolutamente todo lo que pasa en el mundo. En este caso, en el caso de la primera lectura, dice la primera lectura que había un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, y que él era sacerdote del Sanedrín. Entonces era fariseo, es decir, que conocía muy bien la ley de Dios, era doctor de la ley, entonces no solamente la conocía, sino que iba más allá, profundizaba en las Sagradas Escrituras y tenía un conocimiento amplísimo de quién era Dios, y era respetado por todo el pueblo. Y además dice, se levantó en el Sanedrín, es decir, que era sacerdote del Sanedrín. El Sanedrín era, digamos, como el cuerpo colegiado de ancianos sabios que eran los que dirigían absolutamente todos los destinos de los pueblos. Entonces esta era una persona muy especial, era una persona muy importante. Y dice que mandó a que sacaran a los apóstoles del lugar donde los tenían y donde los pensaban matar, y les dice, no, israelitas, no se metan con ellos, déjenlos. Y entonces empieza a traer a colación que habían surgido unos hombres a quienes se les había adherido mucha gente, pero que una vez que ellos los acabaron a los líderes, a los jefes, se dispersaron todos. Pero dice, y si estos hombres, no se metan con estos hombres, porque tenemos dos alternativas. Si su idea y su actividad son cosas de hombres, pues eso se disolverá por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, ustedes no lograrán destruirlos y no podrán luchar contra Dios. Es decir, que Gamaliel, que era doctor de la iglesia, respetado por todos, era sacerdote, nos está mostrando a través de la palabra que era una persona que conocía perfectamente quién era Dios. Entonces era prudente, porque les dice, sálganse, yo no voy a hablar delante de ellos. Era sabio, era doctor de la ley, era sacerdote, era una persona con mucho poder. Sin embargo, también muestra una sabiduría tremenda y una prudencia tremenda cuando les dice a ellos que no se metieran con esos hombres, porque él sabía que Dios, que contra Dios no se puede luchar, contra Dios uno no puede pelear, porque la llevamos la de perder. Dice entonces, lo que Gamaliel quiere decirles aquí es que él conocía el poder de Dios y sus obras. Como dice en Isaías 43:13, yo soy Dios desde siempre, lo soy. No hay quien libre de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién lo deshará? Él abre caminos en el desierto, ríos en el mar, en la arena. Él es todopoderoso.
En Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 7, dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Y este poder, que es de Dios Todopoderoso, Gamaliel lo sabía y le está diciendo a la gente, no se metan con ellos. Si ellos vienen de parte de Dios, nada ni nadie puede separarlos. Y de hecho, eso es lo que ha pasado más de 2000 años después. Y nuestra fe, nuestra iglesia está basada en estos apóstoles. Entonces, esto es una prueba muy grande de que esto es de Dios. Esto no era cuestión de los hombres, ni cuestión de invención, ni de religión, ni de la época, sino era una cuestión de Dios. Jesús capacitando a sus apóstoles para que repitieran esas palabras, esas vivencias, esa palabra de Dios de generación en generación, como ha ocurrido hasta nuestros días. Entonces, este primer principio que nos enseña la palabra de Dios, y es que Dios es todopoderoso, que Dios tiene el control y que nada ni nadie puede luchar contra Él o puede oponerse a Él o puede pretender vencerlo a Él. Entonces, por eso fue que le dieron la razón a Gamaliel y soltaron a los apóstoles. Pero hay algo que es muy importante: ellos se fueron contentos por haber merecido ese ultraje por el nombre de Dios. O sea, ellos en lugar de quejarse, de desanimarse, de quedarse callados, de no hacer nada, ellos que salieron de allí llenos de alegría porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los habían ultrajado y ellos se sentían felices por eso. Y sigue diciendo, ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas anunciando la buena noticia acerca del Mesías de Jesús. Entonces, este primer texto en nuestra vida nos enseña, primero, ya lo dije, que Dios es todopoderoso, que nada ni nadie, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el abismo, nadie está por encima de Dios. Todo Él lo conoce. Entonces, esto nos enseña a nosotros que si nosotros seguimos ese camino de Dios, ese Dios Padre Celestial, ese Dios Todopoderoso, ese Dios que nos ama tanto, siempre va a estar con nosotros y podemos enfrentar los gigantes que enfrentemos, así como dijo David cuando se fue a enfrentar a Goliat. Tú puedes venir con armas, con jabalinas, pero yo vengo en el nombre de nuestro Señor. Y fue como logró vencer a ese gigante. Entonces nosotros podemos vencer a cualquier gigante al que nos enfrentemos, siempre y cuando sepamos y tengamos conciencia de que Dios está a nuestro lado y que Él es el que vence las batallas, que Él pelea las batallas por nosotros y que Él es el que vence a los enemigos. Y en el Evangelio entonces está hablando Jesús también, diciendo que había mucha gente que lo seguía porque veían las señales que realizaba con los enfermos. Entonces Él subió al monte, se sentó allí en compañía de sus discípulos y vio mucha gente. Y le pregunta a Felipe, uno de sus discípulos, y le dice, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma tanta gente? Entonces, y dice la palabra, él le preguntó para probar. Y había otro discípulo que también le dijo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Miremos acá que algo que es muy importante. Hay dos discípulos que ven las apariencias, que juzgan de acuerdo con las apariencias. Todavía ellos no han entendido, a pesar de estar con Jesús, mire, mucha gente, dice arriba, mucha gente lo seguía porque veían las señales que realizaba con los enfermos. Es decir, Él los sanaba, Él los curaba, Él expulsaba los demonios de las personas y los discípulos veían todo eso. Sin embargo, ellos están pensando únicamente en el poder del hombre, pero no en el poder de Dios. Porque Felipe, por ejemplo, le dice, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Es lo material, es lo físico, es que 200 denarios no nos alcanzan para alimentar a tanta gente. Y Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto tan pequeño para tantos? Y a veces a nosotros nos pasa eso. Nosotros como discípulos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que caminamos todos los días tratando de aprender lo que Él nos enseña a través de su palabra, a veces nosotros decimos así como Felipe y como Andrés,
O sea, pero es que yo tengo muy poco, pero es que yo no sé hablar, pero es que yo no sé decir, pero es que yo no sé hacer, pero es que yo no sé nada, pero es que yo no tengo ningún talento. Pero es que sí, o sea, el talento que yo tengo es muy chiquito frente a esto que se enfrenta, que es muy grande. A veces nosotros miramos desde la apariencia de los hombres, pero no entendemos que, como en este caso, que Jesús, que hizo con esos con esos 5 panes de cebada y con esos 2 peces, alimentó a más de 5,000 personas, y todavía, o sea, cogió esos 5 panes y esos 2 peces y les dio a todas a 5,000 personas hasta quedar saciados. Y aparte de eso, sobraron 12 canastas que recogieron. Es decir, mejor dicho, desde la razón, nosotros no entendemos cómo es posible que con 5 panes y con 2 peces pueda alimentar a tantas personas. Y fuera de eso sobra. O sea, fuera de eso se multiplica de tal manera que todo el mundo come, se sacia y sobra. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Mira, no importa lo pequeñito que tú puedas aportar en la obra de Dios, no importa el talento pequeño, el aporte, el servicio que tú puedas prestar en la obra de Dios. Cuando tú lo das con amor, cuando tú tienes esa disposición, Dios multiplica. O sea, en una dimensión que nadie entiende, multiplica las cosas. ¿Qué necesita Dios simplemente para que nosotros seamos sus discípulos? Que tengamos en nuestro corazón disposición de servir, disposición de entregarnos, disposición de hacer por el otro, disposición, así como dice en la primera palabra, no había un solo día que sus apóstoles no dejaran de anunciar, de enseñar esa buena nueva y decirle a la gente, el reino de Dios está cerca. ¿En dónde está el reino de Dios? En nuestro corazón. Ese reino de Dios que es paz, que es amor, que es bienestar, que es alegría, que es tranquilidad, que es servicio, que es entrega. Eso es lo que es el reino de Dios. O sea, ¿quién es el único que nos da eso? Cristo. Entonces, no importa, reitero, lo pequeño que tú puedas aportar en esa obra de Dios. Cuando tú lo das con entrega, con disposición, Dios lo multiplica de una manera. O sea, nosotros necesitamos es ver con los ojos de Dios, no ver con los ojos del mundo. ¿Qué hicieron Felipe y Andrés? Vieron con los ojos del mundo. O sea, ni siquiera 200 denarios de pan alcanzan para que coman todas estas personas. Y aquí tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tan poquito, para tanta gente? Ellos vieron desde lo material, desde lo físico, desde lo objetivo, pero Jesús sabía que el Padre podía multiplicar y darle de comer a todas esas personas. Porque entonces, ¿qué hizo Jesús? Él dice la palabra, él estaba aquí probando a Felipe, a ver cuál era la solución. Y Dios siempre nos hace a nosotros esa clase de preguntas. ¿Para qué? Para que nosotros reflexionemos. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás angustiado? O sea, siempre nos hace unas preguntas para que nosotros reflexionemos, para que nosotros encontremos en nuestro propio ser, en nuestro propio interior, respuestas. Porque es más fácil hacer preguntas y que nosotros encontremos las respuestas a que alguien nos dé la respuesta. Entonces Jesús, en su pedagogía de enseñar, él hacía muchas preguntas, y esto fue lo que le dijo aquí, les hizo a sus discípulos, preguntándole a Felipe, bueno, ¿qué podemos hacer? Mira, tenemos esta situación, la gente está con hambre, está sin plata, está sin pan, ¿qué podemos hacer? Pero la respuesta de Felipe fue, no, es que ni siquiera, o sea, no hay solución, porque tenemos ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que ellos comieran. ¿Y qué dijo Andrés? Aquí hay dos panes, hay 2 peces y 5 panes, pero ¿qué es esto tan poquito para tanta gente? Pero ¿qué hizo Jesús entonces? Esa fue la respuesta que dieron sus discípulos. Y quizás nosotros desde nuestra perspectiva humana contestaríamos así. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice, Jesús tomó entonces los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados, y lo mismo los peces. Todo lo que quisieron comer lo comieron hasta que se saciaron. Y después les dijo a sus discípulos, recojan lo que sobra para que no se desperdicie nada. Y ellos llenaron 12 canastos con las sobras. Entonces miren cómo cuando nosotros miramos desde la perspectiva de Dios, o sea, cualquier cosa, por pequeña que sea,
Cualquier oración, por sencilla que sea, cualquier palabra, por sencilla que sea, cualquier manifestación, por sencilla que sea, manifestación de amor, de misericordia, Dios la multiplica de una manera sobredimensional, de una manera que nosotros quizás no podemos entender. ¿Qué es lo que necesitamos? Empezar a entender y a comprender quién es Dios. Ese Dios, como lo dijo Gamaliel, ese Dios contra quien nadie puede pelear. O sea, ¿para qué nos enfrentamos a pelear con Dios si ustedes van a perder? Porque Dios hace cosas que nadie más puede abrir. Abre puertas que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar. Abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Entonces, ¿para qué se enfrentan a pelear con Él? Si todo lo que existe, si es de Dios, perdura. Si es de Dios, sale adelante. Si es de Dios, por pequeñito que sea, nada ni nadie puede contra eso. Pero si no es de Dios, por sí mismo se destruye. Entonces, es que nosotros creamos en ese Señor, en ese Dios. Y hay algo que es también muy importante, es que dice que la gente decía que este era el verdadero profeta que iba a venir al mundo. Y dándose cuenta a Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte él solo. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que Jesús no quiere que nosotros lo sigamos porque nos pueda hacer un milagro, que nosotros lo amemos porque nos pueda dar algo, que nosotros lo amemos. No, Dios quiere que nosotros lo amemos porque entendamos que Él es nuestro todo, porque Él quiere que nosotros entendamos que Él es el gran yo soy, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestra felicidad, que Él es nuestro todo, y quiere que simplemente lo amemos por eso, no por lo que nos pueda dar, no por lo que nos pueda resolver, no por lo que nos pueda, los milagros que nos pueda hacer, sino simple y sencillamente porque Él es Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, y nos ha amado primero y quiere que nosotros igualmente lo amemos a Él. Por eso vamos a orar así como el salmista. Padre, en tu santo nombre te doy gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y por tu Espíritu Santo te pedimos, así como lo dice el salmista, una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz, es mi Salvador. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla, a llevarla a nuestro diario vivir, a aplicarla para que nos llene esa fuerza, Señor, que esa palabra tiene en nuestra vida, para que podamos entender que tú eres ese Dios todopoderoso que tiene el control de absolutamente todo y que todo lo que pase, Señor, está en tus santísimas manos. Por eso te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de tu palabra, y te pedimos que ya nos transforme y nos cambie y nos llene de esa fe que necesitamos para transitar por esta vida. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.